Hola, me presento, mi nombre es Natalia Espina Vázquez, soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas y en esta oportunidad hablaré sobre la tarea número 2. A mí me corresponde hablar, ya les voy a mostrar, sobre la radiografía de la cintura escapular, proyección estándar, hombro, clavícula y articulaciones acromioclaviculares. Bueno, la primera proyección sería AP de hombro. La ubicación del paciente debe ser en bipedestación, en decúbito supino, en un plano sagital medio, alineado con la línea media del detector. Los kilovatios serían de 65 a 75, los miliamperios sería de 8 a 12 y el foco debe ser de 100 a 110 centímetros. El rayo central debe estar perpendicular al receptor, centrado 2,5 centímetros inferior a la apófisis coracoides. El tamaño del chasis de 24 por 30 centímetros. Los criterios de evaluación serían un número proximal, escápula lateral y clavícula distal bien inclinados, articulación glenohumeral visible y centrada, sin rotación excesiva del tórax y un contraste y densidad adecuados para que se puedan observar bien los huesos y las partes blandas. Luego seguimos con PA de hombro. El paciente debe estar en bipedestación o prono, debe estar en un plano sagital medio paralelo al receptor de imagen, los brazos deben de estar relajados en una posición neutra, los kilovatios son de 65 a 75, los miliamperios son de 8 a 12, el foco es de 100 a 110 centímetros, el rayo central es perpendicular al receptor, dirigido de 2,5 centímetros por debajo de la apófisis coracoide. El tamaño del chasis es 24 por 30 centímetros transversal y los criterios de evaluación sería incluir al húmero proximal, escápula lateral y clavícula distal. Espacio articular glenohumeral visible y la escápula y el húmero deben estar libres de rotación excesiva. Luego sigue la proyección AP de clavícula. El paciente debe estar en bipedestación, donde decúbito supino, plano sagital medio alineado a la línea media del receptor, brazos relajados a lo largo del cuerpo y clavícula afectada debe estar central al receptor. Kilovatios de 65 a 75, miliamperios de 8 a 12, el foco debe estar de 100 a 110, el rayo central debe estar perpendicular al receptor, el tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros transversal y los criterios de evaluación es la clavícula debe estar completa y centrada al campo, deben de visualizarse las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular sin rotación, costillas y esternón simétricos. Luego seguimos con la clavícula, que sería el PA, proyección PA de clavícula, que sería paciente en bipedestación o decúbito prono, boca abajo, clavícula afectada en contacto directo con el detector, kilovatios de 65 a 75, miliamperios de 8 a 12, el foco debe estar de 100 a 110, el rayo central debe estar perpendicular al receptor, central punto medio de la clavícula, el tamaño del chasis debe ser de 24 por 30 centímetros transversal y los criterios de evaluación serían una clavícula completa, incluyendo articulaciones esternoclaviculares y acromioclavicular, sin rotación de tórax, costillas y esternón simétricos. Luego seguimos con la proyección AP de articulaciones acromioclaviculares. Debe ser un paciente en bipedestación, un plano sagital medio alineado al receptor y los brazos los brazos a los costados del cuerpo. Kilovatios de 65 a 75, miliamperios de 8 a 12, el foco debe estar de 100 a 110 centímetros, el rayo central debe estar perpendicular al receptor, centrado a la línea media del cuerpo. El tamaño del chasis es de 18 por 24 para la unilateral y 24 por 30 transversal para ambas. Los criterios de evaluación, una visualización clara del espacio articular. Luego sigue la proyección PA de articulaciones acromioclaviculares. La ubicación del paciente debe estar en bipedestación frente al receptor, tórax exterior contra el buque. Los brazos deben de estar relajados a los costados. Los kilovatios son de 65 a 75, los miliamperios son de 8 a 12, el foco es de 100 a 110, el rayo central debe estar perpendicular al receptor, centrado en la línea media del cuerpo a nivel de las articulaciones, el tamaño del chasis debe ser 18 por 24 o 24 por 30, según la posición.
Los criterios de evaluación serían ambas articulaciones incluidas, si es bilateral, buena definición ósea y el espacio articular, simetría de clavículas y acromial. Eso es todo, muchas gracias. En este video explicaremos las proyecciones estándar para la radiografía del miembro superior, húmero, codo y antebrazo. Revisaremos la posición del paciente, los parámetros técnicos y los criterios de calidad de cada imagen. Húmero. Para el húmero utilizaremos dos proyecciones básicas. Primero tenemos la proyección anteroposterior. El paciente puede estar de pie o acostado, con el brazo en rotación externa y la palma hacia adelante. El rayo central se dirige al tercio medio del húmero. Los parámetros técnicos recomendados son 70 a 75 kV, 5 a 8 mA por segundo y una distancia de un foco detector de 100 centímetros. La imagen debe demostrar el húmero completo, incluyendo el hombro y el codo. En la proyección lateral, el codo se flexiona a 90 grados y el brazo se coloca pegado al cuerpo. El criterio de calidad es la superposición correcta de los cóndilos humerales. Para el codo, también realizamos dos proyecciones. En la proyección anteroposterior, el paciente está sentado con el codo extendido y la palma hacia arriba. El rayo central incide sobre la articulación. Los parámetros son 65 a 70 kilovoltios, 4 a 6 miliamperios por segundo y 100 centímetros de distancia. La imagen debe mostrar la articulación abierta y los epicóndilos bien definidos. En la proyección lateral, el codo se flexiona a 90 grados, con el pulgar hacia arriba. El criterio de calidad es la superposición del cóndilo y la epitroclea. Antebrazo. También utilizamos proyección anteroposterior y lateral. En la proyección anteroposterior, el antebrazo se coloca extendido, con la palma hacia arriba. El rayo central se dirige al punto medio del antebrazo. Los parámetros son 60 a 65 kilovoltios, 3 a 5 miliamperios por segundo y el chasis de 30 por 40 centímetros. La imagen debe incluir el codo y la muñeca. En la proyección lateral, el antebrazo se coloca en posición lateral verdadera, con el pulgar hacia arriba. El criterio de calidad es la superposición adecuada del radio y el cúbico. En conclusión, la correcta colocación del paciente y el uso adecuado de los parámetros técnicos garantizan imágenes de calidad diagnóstica. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Gisela González Castaño. En este momento vamos a hablar un poco de radiografía de miembro superior, puño o muñeca, mano, dedos de la mano, proyecciones estándar. En este caso tenemos parámetros técnicos del puño, de muñeca o puño. Tenemos la región, la proyección es una proyección posterior anterior, como lo podemos ver en la imagen. Ubicación del paciente es paciente sentado, antebrazo y palma sobre el detector, dedos ligeramente flexionados. Kilovoltaje entre 55 y 70. Los miliamperios y segundos son de 2 a 4. La distancia del foco detector 100 centímetros. El rayo central es perpendicular al carpo, centrado en articulación radiocarpiana. Un chasis de 12 a 24 centímetros. Carpo, imagen resultante de criterios de evaluación son el carpo completo, el radio del cúbito distal, bases de metacarpianos, sin rotación, espacios de articulaciones visibles, trabécula nítida, como lo podemos ver en la imagen. Parámetros técnicos de muñeca o puño, acá tenemos lo mismo, pero ya una proyección lateral. Los kilovoltajes, miliamperios, la distancia del foco siguen siendo lo mismo, la misma posición del paciente. Acá en la imagen resultante tenemos un carpo en perfil, radio y cúbito superpuestos, perfil verdadero, huesos alineados y partes blandas visibles. Tenemos la imagen y tenemos el resultado de rayos X. Tenemos otra proyección que es la proyección oblicua, que a diferencia de la lateral, que es con un ángulo de 45 grados, como lo podemos ver evidenciar en la imagen.
Una intervención en la imagen resultante se observa con claridad los huesos del carpo, especialmente los escafoides, trapecio y trapezoide, con menos superficie ósea, criterio y huesos carpianos, visibles sin rotación excesiva, espacios articulados parcialmente abiertos, buena nitidez y los parámetros siguen siendo los mismos. Acá tenemos los parámetros técnicos de mano. Vamos a hablar de una proyección posterior anterior, como lo evidenciamos. Kilovoltaje, miliamperes, distancia y foco detector siguen siendo los mismos, ya que son estructuras pequeñas. El rayo central es perpendicular al tercer metacarpiano. El chasis igual, 18 por 24. Imagen resultante son falanges, metacarpianos, carpio y radio, cúbitos distales y rotación, espacios articulares abiertos y nitidez. Vamos a mirar otra proyección que corresponde a la mano lateral. Ubicación del paciente, mano en perfil verdadero, superpuestos, acá vemos en la imagen. El foco, el rayo central la vemos en la imagen perpendicular a la cabeza del segundo y quinto metacarpiano, con una imagen resultante de mano completa lateral, incluye falanges y carpo. Perfil sin rotación, partes blandas visibles. Tenemos otro parámetro técnico, otra proyección que es igual oblicua a 45 grados, como lo podemos evidenciar en las imágenes. Una imagen resultante si observan falanges metacarpianos y carpo con manos superposición en posterior anterior. Criterios, espacios articulares visibles, metacarpianos separados parcialmente, una trabécula nítida. Aquí lo podemos evidenciar en la imagen, la posición y el resultado radiológico. Parámetros técnicos de dedos. Tenemos una proyección posterior anterior. No, perdón, esa es una radiografía anteroposterior del primer artejo o miembro superior. Se puede llamar de las dos maneras, primer artejo o miembro superior. Tenemos un kilovoltaje de 50 a 55, los miliamperios de 1.5 a 3 disminuye por ser más pequeño, distancia de foco de 100 centímetros, el rayo central es perpendicular a la articulación interfalágica proximal. Chasis detector de 18 a 24 centímetros o de 8 por 10 centímetros un dedo. Si son varios, de 18 a 24. Y si es un solo dedo, el detector lo ubicaríamos de 8 por 10. Una imagen resultante es un dedo completo con su metacarpiano correspondiente. Dedo recto, sin superposición, articulares nítidas. Tenemos acá la proyección lateral, radiografía oblicua y lateral. Acá podemos ver las dos proyecciones de 50 a 55, de 1.5 a 3, 100 centímetros. Tenemos una imagen resultante de perfil, incluye falanges y metacarpiano, perfil verdadero, espacios articulares abiertos, nitidez. Y como último tenemos unas generalidades, entonces distancia y foco detector estándar, 100 centímetros en extremidades, el kilovoltaje bajo porque son estructuras pequeñas, quiere decir que se maneja de 50 a 60 kilovoltajes, los miliamperios bajos entre 1.5 y 4 según la región y constitución del paciente. Si es un paciente obeso, puede aumentar un poquito más. El chasis detector digital puede ser ajustable, pero convencional
puede ser entre 18 y 24 centímetros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fabián de López Álvarez. Hoy voy a presentar de manera breve la anatomía radiológica de los miembros inferiores. Vamos a revisar las principales proyecciones utilizadas en radiología para estudiar el fémur, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, explicando su posición del paciente, el chasis y las características que debe demostrar cada imagen. El fémur. La radiografía que vamos a tomar sería de proyección anteroposterior y lateral. Para la anteroposterior, el paciente está acostado boca arriba, con pierna estirada y el pie girado un poco hacia adentro para alinear el fémur. Y de posición lateral, el paciente se acuesta de lado con la pierna a estudiar hacia arriba y la rodilla un poco flexionada. Parámetros técnicos. Usamos de 75 a 80 kilovatios, de 15 a 20 miliamperios por segundo, a una distancia de 100 a 120 centímetros y un chasis de 14 a 17 pulgadas. La imagen debe mostrar todo el fémur desde la cadera hasta la rodilla, bien definido y sin cortes. Radiografía de la rodilla. De manera anteroposterior, el paciente lo ubicamos acostado boca arriba con la pierna estirada y la rótula centrada. De manera lateral, el paciente se acuesta de lado con la rodilla doblada entre 20 y 30 grados. Parámetros técnicos. Usamos de 60 a 70 kW, de 5 a 10 miliamperios por segundo a una distancia de 100 a 110 centímetros y un chasis de 10 por 12 pulgadas. La imagen debe mostrar los cóndilos bien definidos, la rótula clara y el espacio articular visible. Radiografía de la pierna. Pues, ahí está la tibia y el peroné. De manera anterior-posterior, ubicamos el paciente acostado boca arriba con la pierna estirada sobre el chasis. Y de manera lateral, el paciente se acuesta de lado con la pierna sobre el chasis y la rodilla un poco doblada. Parámetros técnicos. Utilizamos de 65 a 75 kilovatios, de 8 a 15 miliamperios por segundo, a una distancia de 100 a 120 centímetros y un chasis de 14 por 17 pulgadas. La imagen debe mostrar la tibia y el peroné completos, desde la rodilla hasta el tobillo, bien definidos sin rotación. Cuello del pie. La raya de manera anterior-posterior ubicamos al paciente sentado o acostado con el pie apoyado plano sobre el chasis y de manera lateral el paciente se coloca de lado formando un ángulo recto en el tobillo. Parámetros utilizados se usan de 55 a 65 kilovatios, de 4 a 8 miliamperios por segundo, una distancia de 100 centímetros y un chasis de 8 por 10 pulgadas. La imagen debe mostrar bien los huesos y las articulaciones del tobillo, sin rotación. Rayos X de pie, del pie. De manera ubicamos al paciente para la anteroposterior, el paciente apoya el
pie plano sobre el chasis, con los dos dedos de frente, a veces inclinando el rayo un poco de 10 a 15 grados hacia arriba. Y de ubicación oblicua, el paciente gira hacia adentro unos 30 a 45 grados el pie, y el lateral también lo podemos tomar. El pie se apoya de lado con el tobillo y un ángulo recto. Se utilizan los parámetros de 55 a 65 kilovatios de 4 a 8 miliamperios por segundo, una distancia de 100 centímetros, un chasis de 10 por 12 pulgadas, y la imagen debe mostrar los bordes y articulaciones del pie nítidos, sin rotación ni distorsión. Cordial saludo, mi nombre es Alexis Torres, soy el estudiante 5. Voy a exponer las proyecciones adicionales de hombro, muñeca, rodilla y en pie. Proyección adicionales de hombro, proyección transtorácica de hombro. Se utiliza para buscar fracturas, luxación o contusión. Se ubica al paciente en bidepestación con el hombro afectado, pegado al buque y el brazo extendido a lo largo del cuerpo, la espalda ligeramente arqueada hacia el mismo lado del otro brazo por encima de la cabeza. Sus parámetros técnicos son, ahí los podemos ver en la pantalla. Su criterio de evaluación es una imagen radiográfica óptima. Pues, busca que la cabeza del húmero se proyecta en la caja torácica entre el esternón y la columna dorsal. Otra es la proyección axial falsa del hombro. Esta se utiliza también para buscar fractura, luxación o contusión. Se ubica el paciente en bipedestación con la espalda pegada al buque y la palma de la mano del lado a estudiar por encima de la cabeza y el codo abierto hacia atrás. Rotar al paciente ligeramente de tal manera que la escápula quede paralela al chasis. Estos son los parámetros técnicos. El criterio de evaluación es que se debe observar con toda claridad la articulación acromioclavicular, la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Proyección adicional de puño o muñeca. Esta es la proyección con desviación cubital del escafoide. Esta se utiliza para buscar fractura del escafoide. Se debe ubicar el paciente en sedestación, en una silla, formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje longitudinal de la mesa de rayos X. Brazo flexionado a 90 grados de tal manera que el húmero sea paralelo al eje longitudinal de la mesa y el cúbito y el radio sean perpendiculares. El antebrazo y la palma de la mano deben de estar en pronación y forzando la mano hacia el cúbito. Estos son los parámetros técnicos. El criterio es que en la radiografía se debe observar el escafoide en toda su totalidad. Proyección de rodilla, proyección axial de rótula o método de Merchant. Esta se utiliza para buscar subluxación de rótula. Se coloca un apoyo debajo de las rodillas para elevar la parte distal de los fémures, según sea necesario, para que queden paralelas al tablero de la mesa. Su posición, se posicionan las rodillas y los pies juntos, y las piernas también juntas por debajo de las rodillas, para evitar la rotación y permitir que el paciente esté en total relajo o comodidad. Se coloca el chasis de perfil contra las piernas, unos 30 centímetros debajo de las rodillas, perpendicular al haz del rayos X. Sus parámetros técnicos, su criterio a evaluar es que se debe visualizar en la radiografía el perfil del surco intercondíleo y la rótula de cada parte distal del fémur, con el espacio articular femorrotiliano abierto. Otra proyección de rodilla es la proyección bilateral AP de rodilla con carga. Esta se utiliza para buscar la degeneración de
de los cartílagos en la artrosis. Acá se debe posicionar al paciente en bipedestación sobre un peldaño o banqueta para que esté situado lo suficientemente elevado para un tubo de rayos X con un haz horizontal. Colocar los pies dirigidos al frente con el peso distribuido de modo uniforme sobre ambos pies. Linear y centrar ambas piernas y rodillas con el rayo central y la línea media del buki mural. Parámetros técnicos, ahí los observamos. Los criterios radiológicos, en esta radiografía se debe observar bilateralmente el fémur distal, la tibia proximal, el peroné proximal y los espacios articulares femorotibiales. Proyección adicional en pie, proyección axial del calcáneo. Esta se utiliza para buscar fracturas del calcáneo. Acá se debe posicionar al paciente en sedestación, con la pierna a estudio completamente estirada, recta y formando un ángulo entre el pie y la tibia. Lo ideal es flexionar completamente el tobillo con ayuda de una banda elástica sobre la dirección del cuerpo. Los parámetros técnicos, los criterios a evaluar es que en la imagen se debe visualizar la totalidad del calcáneo, desde la tuberosidad en la parte posterior hasta la articulación astragalocalcánea de la parte anterior. Otra proyección de pie, proyección oblicua. Se utiliza para buscar fracturas, tumores o cuerpos extraños. Acá se posiciona al paciente en sedestación, en la mesa de rayos X, y flexionando la pierna de tal manera que la planta del pie quede apoyada en su totalidad en el chasis. Una vez así, rotar el pie hacia el interior hasta formar un ángulo de 45 grados entre la planta y el chasis. Sus parámetros técnicos, los criterios de evaluación es que en la radiografía se debe observar la totalidad del pie, desde las falanges distales hasta la parte posterior del calcáneo y la parte proximal del astrágalo. Muchas gracias.